Bendiciones, estoy muy agradecida del Señor por la oportunidad de poder dar inicio a este nuevo segmento Edifica, un podcast que va a bendecir tu vida. Soy la pastora Diosiris de Soto y estoy aquí para compartir la palabra. En el día de hoy voy a hablar basado al libro de Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 23, con el tema disciérnelos. Vemos a Jesús que empieza a hablarle a sus discípulos y a comentarle camino a Jerusalén que él iba a empezar a padecer, que iban a venir circunstancias sobre su vida. Sin embargo, uno de sus discípulos que él había formado, Pedro, lo llama aparte y empieza a decirle: maestro, esto no es necesario que te acontezca, no debes padecer, no es lícito que esto te suceda. Entonces Jesús discierne que la voz de este discípulo en ese momento no era la que estaba conectada a su diseño, a su propósito y a la voluntad del Padre que lo había enviado a Jerusalén, y que este sacrificio, este padecimiento que él iba a tener era por causa del propósito. Y esto también en la vida de Jesús iba a establecer una dimensión de gloria. Así que Jesús le dice a Pedro: bueno, yo considero que discerniendo lo que tú estás diciendo, tú eres mi discípulo, pero la voz es de Satanás. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Leyendo esto, yo estaba meditando en el Señor y me di cuenta de que Dios está interesado en que nosotros podamos manifestar el discernimiento en nuestra vida espiritual, porque nuestro Maestro Jesús constantemente estuvo activo y discernía la voz del Padre, pero también la voz de lo que les rodeaba, sabiendo cuándo era Dios y cuándo no era Dios que le estaba hablando. Entonces vemos que ahora se está viviendo la temporada del Evangelio, que cuando nos hablan de sacrificio, de formación, nosotros entendemos que no es Dios, que no es la voz de Dios, y no estamos dispuestos. Sin embargo, todo lo que es bíblico, todo lo que es historia del libro más importante que no tiene precedente, que tiene poder, es la palabra de Dios, la Biblia. Y en la Biblia nosotros podemos ver que Jesucristo y todos los hombres de Dios que fueron utilizados en un momento determinado por Dios, estos padecieron, estos se tuvieron que sacrificar. Sin embargo, cada episodio que ellos vivieron de padecimiento o sacrificio provocó en ellos un cada vez mayor y eterno peso de gloria. Es por esto que en el día de hoy yo te estoy invitando a que el discernimiento en tu vida a través del Espíritu Santo esté activo y que tú puedas saber cuándo Dios te habla, cuándo Dios te dirige, y puedas vencer los obstáculos que están tratando de que tú estés estancado, de que tú no avances por causa de no discernir la voz de Dios a través de los sacrificios, a través de los episodios, de las circunstancias o de las situaciones que el Señor está permitiendo en tu vida. Esta parte, sacrificio, dolor, cruz, es igual a poder y resurrección. Esto es lo que identifica a nuestro Mesías, es lo que identifica a nuestro Maestro y a todos aquellos hombres que pudieron manifestar o atravesar este tipo de circunstancias, sacrificio o dolor, manifestaron poder de Dios. Pero hay algo que cuando nosotros hablamos de esto ahora, la gente nos quiere reprender. Pero mira, Jesús estuvo caminando y no le temió al dolor, sino que Jesús estaba más propenso o estaba más atento a discernir cuáles eran lo que él tenía que discernir como traidores, como desleales, como hipócritas. Por eso él hablaba de esa manera en todos los evangelios. Y vimos cómo Jesús identificó a Judas por la voz y por la acción. A veces tú no vas a discernir de manera directa por la voz de que Satanás te está hablando. Sin embargo, por la acción que tiene esa persona que está a tu alrededor, tú vas a discernir que no es una persona leal, que no es una persona conforme a tu diseño, y vas a poder identificar en ese momento si es bueno que esté contigo o es bueno que te aparte de la compañía de esta persona. En Juan 6:17, Jesús dijo: uno de vosotros es el diablo. Y ahora tú pudieses decir esa palabra y cualquiera te puede catalogar de alguien que no es empático, de alguien que no tiene educación espiritual. Sin embargo, Jesús lo dijo así entre sus discípulos. Él dijo: uno de vosotros es el diablo, porque Jesús sabía quién le iba a entregar, quién le iba a vender. Ahora yo pregunto, nosotros que estamos caminando, nos levantamos, vamos al trabajo, oramos, vamos a la iglesia, ¿has discernido tú, has identificado tú en el ambiente que estás cuál de los que te rodean tiene actitud de diablo? ¿Cuál de lo que está tratando de guiarte, cuál de lo que te está diciendo
qué hacer y qué no hacer, que no es conforme a tu propósito, que no es conforme a tu diseño ni a la voluntad de Dios para ti. ¿Has identificado cuál voz de esa es voz de Satanás? Porque Jesús en diversas ocasiones identificó cuando estuvo en el desierto. Él cayó porque discernió que quien estaba frente a él, obviamente, era Satanás. Es por eso que él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú puedes discernir la voz y la acción de Satanás en tu entorno, no cedes a la tentación. Jesús no cedió a la tentación, aunque él se la presentó de una manera que cualquiera, estando en un desierto como el que Jesús estaba, habiendo quizás teniendo hambre, él dijo, convierte esta piedra en pan. Pero Jesús entendía que no necesitaba en ese momento saciarse de lo que perecía, sino de algo que permanecía. Yo necesito que tú puedas entender y que puedas discernir algo que tengo preparado para ti, y es que en tu ministerio tú debes identificar, ahora le hablo a los pastores, a los ministros que pueden estar siendo confundidos o sintiendo la opresión de estos que tienen actitud de diablo en tu liderazgo, que tienen actitud de diablo en un ministerio que tú comisionaste, que tú le entregaste. Porque a veces la actitud de la gente muestra cuál es su simiente. Y la simiente de Dios o la del Espíritu es el fruto del Espíritu. Sin embargo, la simiente de Satanás es la carne, es la obra de la carne. Entonces yo quiero hablarle a esas personas que en algún momento han tenido como líder, como ministro, actitud de diablo. El Señor nunca estableció bendición sobre Judá de una manera directa e independiente, porque Él no aprueba, Él no bendice lo que no es de la simiente de Dios. Así que si tú has podido identificar que hay una simiente en ti que no es correcta, que no proviene de Dios, Dios nos habló porque nosotros ya estábamos orando, ayunando y perfilándonos para lo que va a ser el 2025 en búsqueda con el Señor. Y el Señor nos habló y nos dijo que viene un rompimiento para República Dominicana. Esto es concerniente a CAP, es una conferencia, como sus iniciales lo dicen, apostólica y profética, y consiste en que el Señor nos habló y nos dijo, para República Dominicana viene un mover poderoso, pero tiene que haber un tiempo de arrepentimiento. Y muchos confunden arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es este pensamiento que te viene de algo que tú ya hiciste, pero el arrepentimiento te hace cambiar de mentalidad. Como nos enseñaba mi esposo en una de las escuelas que impartía de liberación, en una de las clases, que es que si tú, no, fue en una prédica, sí, fue en una prédica, si tú puedes cambiar, no, perdón, es en una escuela de la impartición de liberación. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida. Entonces, para poder discernir las cosas del Espíritu, es muy importante que tú puedas discernir quiénes te están rodeando, que no son voz de Dios, sino voz del enemigo. Y yo quiero que tú sepas que Jesús constantemente manifestó el discernimiento y discernió, valga la redundancia, a los que estaban en su entorno que no eran de Dios, pero también a aquellos que él le pudo llamar discípulos amados. Él pudo identificarlo. Jesús pudo resistir a la tentación conforme a Mateo 4, ¿verdad? Donde les dije la propuesta de Satanás. Jesús también pudo exponer constantemente las intenciones ocultas. Jesús podía discernir el pensamiento y corazón de las personas. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con preguntas engañosas, él identificaba sus verdaderas intenciones. O sea que el discernimiento te va a hacer no hablar lo que no debes hablar en el momento adecuado, porque hay personas que van a estar a tu alrededor, en tu trabajo, en tu universidad, que están tratando de tenderte lazos, que te sientes, bendito es el nombre de Jesús, en sillas de escarnecedores. Es que tu lengua sea lisonjera, es que tú vivas una vida con hipocresía, es que tú no manifiestes el poder absoluto de Dios genuino en la integridad en tu vida. Entonces tienes que estar muy pendiente en discernir quiénes están contigo y quiénes no, quiénes de manera real están acompañándote por una buena causa y quienes no. Así tú vas a poder discernir también el propósito obra cuando proviene de Dios. Lo vimos en Juan 5:19. Jesús discernía cuándo debía orar de manera específica o cuándo debía orar por milagros de manera grupal, porque él podía discernir la voluntad del Padre. Tú vas a poder seleccionar. Aquí voy a hablarle a los líderes, a los pastores. No solo se identifican los líderes, no solo se identifican los adoradores o los que van a estar en el ministerio de evangelismo profético en cualquier oficina de la que pueda representar la visión que Dios le ha entregado. No solo se va a identificar porque esa persona sea un empresario,
porque lleve buenos diezmos a la iglesia, porque pueda aportar de manera significativa, sino que va a ser por el Espíritu, discernirlos. Jesús a sus discípulos, ¿sabe cómo los hizo? Él eligió a los apóstoles basado en el conocimiento divino de los corazones y el destino que el Padre tenía con estos apóstoles. Porque tú no puedes poner en una oficina a alguien que el destino de Dios no es ese con esa persona. Entonces, para tú poder tener éxito ministerial en tu iglesia, quienes deben estar ocupando las posiciones ministeriales no son los que simplemente puedan aparentemente estar en posición, sino a aquellos, gloria al nombre del Señor, aquellos que por el discernimiento del Espíritu tú puedas ver que son los que conectan con el diseño del Padre para esa función. Ahora te comentaré cuándo Jesús supo cuándo hablar y cuándo callar. Mateo 27:14. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, él calló porque él discernió que sus palabras en ese momento iban a ser utilizadas en su contra. Así que hay un tiempo de silencio que viene la victoria para tu vida. El Espíritu Santo me ministraba mientras yo oraba, mientras yo preparaba la palabra para esto y me decía, hay un tiempo que yo estoy diseñando de silencio para mis ungidos. No es tiempo de defenderte, no es tiempo de salir a decir, esto no lo hice, esto no lo dije, sino de hacer silencio, porque cuando llegue el momento de tú ser entregado, tus palabras no te defienden. La voluntad de Dios para Pablo no dependía de que Pablo hablara o callara, sino que fue el propósito de Dios. Al profeta Jeremías, él le dijo, el tema no es que ahora tú decides hacer o no lo profético, es que yo te escogí en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Jeremías dijo, yo voy a callar. Hay profetas que quieren callar. Hay voces proféticas que quieren hacer silencio. ¿Y esto por qué? Quieren hacer silencio porque cada vez que hablan de parte de Dios, vienen algo a repercutir, viene retaliación aparentemente. Y nuestra retaliación es que el Padre quiere certificar tu don, bendito Dios. El Padre quiere certificar tu llamado. Y cuando hablas de parte de Dios y en su nombre y se levantan en contra de lo que Dios dijo, estableció y cumplió, no lo están haciendo en contra de ti. Jeremías llorando le dijo al Señor, mira Señor, yo no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo soy azotado. Hay azotes que vienen de parte de Dios. Sé que tú quizás no quieras decir amén, no estás queriendo recibir esta palabra, pero hay azotes que yo he tenido que vivir, hay procesos, hay momentos que he vivido en el ministerio que si no lo hubiese discernido, yo hubiese abortado esos procesos, pero en discernir y entender que fueron parte de Dios o permitidos por Dios para formarme y para certificar su propósito y llamado en mi vida, lo soporté. Y eso produjo en mí, como dijo el apóstol Pablo, un excelente y cada vez mayor eterno peso de gloria. Yo creo que Dios está queriendo levantar no solamente mujeres, Dios está queriendo levantar hombres, mujeres, jóvenes que puedan discernir, que puedan estar conectados con el Padre para discernir a ese diablo que tiene voz, que internamente está tomando influencia sobre ti. Ese diablo puede ser tus amigos no cristianos de la universidad, algunas voces en la iglesia donde te congrega, pero tienes que identificar y que esto no te decepcione. Dios no ha hecho nada para que tú te decepciones de Él. Discierne lo que es voz de Dios y discierne lo que es voz del enemigo. Él está tratando de apagar la llama del Espíritu Santo en tu vida. Él está tratando de apagar el don de Dios que fue impuesto por tu pastor. Tú te congregas, tú perteneces a otra nación, te congregas en otra iglesia que no es la nuestra, pero a ti también yo quiero hablarte de parte de Dios. Disciernes la etapa, disciernes la temporada en la que estás, y yo quiero como dejarte una recomendación, un reto, y es que esta semana la tomes para que le pidas al Señor, si es tu caso, que active el discernimiento de espíritu en tu vida. Conéctate al Padre y el discernimiento de Dios te hará hacer mejores negocios. Aunque trabajes menos horas, tendrás mejores resultados. En tu familia, si puedes discernir cuáles espíritus están atando a tus hijos, cuáles espíritus están tomando a tu esposo, ¿para qué? Para atarlo, para hacerte la guerra de manera involuntaria. Entonces esto provocaría un tiempo de bendición sobre ti, sobre tu familia. Estamos cerrando el mes de noviembre, un mes que se identifica como el mes de la familia, pero de igual manera estamos también aperturando lo que es el cierre de un año, de un ciclo, lo que será el 2024. Lo mejor no sería que ya compres tu agenda 2025 para trazarte las metas del nuevo año, sino que discierna todo lo que retuvo, detuvo e impidió que tú pudieses darle cumplimiento a las metas que te propusiste. Entonces discierne a ese enemigo oculto
e interno que estuvo haciéndote estar en doble agua, doble ánimo y no te permitió cumplir. Entonces el segundo reto que te dejo es, no te traces nuevas metas hasta cumplir la que en este año aún no has cumplido. Vuelve a retomar los buenos hábitos, la conexión, la presencia de Dios, porque yo creo que si disciernes lo que trató de apagar el fuego de Dios en tu vida, entonces vas a activar los dones de Dios en ti y vas a caminar, porque Jesús dijo a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer por causa del evangelio. Un discípulo dijo, no lo hagas, Jesús. Y a este discípulo Jesús lo identificó o lo discernió como Satanás. Y esto no impidió que él lo hiciera. Todos aquellos que están tratando de impedir de que busques a Dios, de que avives el don de Dios en tu vida, no se lo permita. Que la presión no limite tu ensanchamiento. Que la opresión no impida tu crecimiento. Avanza, crece y multiplica los talentos y dones que el Señor puso sobre ti. En este tiempo fuiste creado para ser respuesta de Dios en este tiempo. Así que te invito a meditar en esta palabra, Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, y retomar todo lo que Jesús dijo acá y a no temerle a los padecimientos cuando sean por causa de tu propósito, de tu diseño, del propósito de Dios. Discierne en qué temporada estás y obtendrás victoria. Bendiciones, será hasta la próxima. Espero que haya sido bendecido.